Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento. Bienvenidos al capítulo 29 de su podcast favorito de misterio, El Hubiera Existe. Podcast donde abriremos una puerta delgada entre este universo y lo desconocido y entraremos en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida. ¿Y si hubiera? Mi nombre es Henry Lira y como siempre tengo el gusto de presentar a mi oráculo utópico directamente desde San Juan, Puerto Rico, David Emil. ¡Saludos! Espero que todo el mundo esté súper bien. Aquí David Emil de Sound Canvas les manda muchos besos, abrazos y bendiciones. De verdad no saben cómo nos divertimos haciendo este podcast. La verdad es que el capítulo 28, justo el pasado, nos escuchamos un poco desanimados porque hemos tenido bastante trabajo. Demasiado. Tenemos otra vida, muchachos, no nada más tenemos que producir un podcast. Pero bueno, a ver, capítulo 29, segundo episodio de marzo, mes donde desclasificaremos experimentos, mutaciones reales y datos tan interesantes que os van a morir de la intriga, joder. Estos temas, por lo menos este es para mí. Bueno, tengo a mi email es esto, güey, o sea, ni siquiera... Es cierto, ya saben, ya van a ver de qué va, es uno de los temas favoritos de acá del negro. Pues justo nada más recordarles que el capítulo pasado se abrió telón con este mes, con el tema del alquimista y esto de las transmutaciones, y el extraño caso del conde de Saint-Germain, un personaje que está registrado históricamente, que estuvo involucrado en las partes importantes en la época de la Ilustración europea y que es un güey que la verdad está bastante extraño. Parece ser que fue un individuo que pudo dominar la medicina universal, la piedra filosofal y la transmutación de los metales, que son los objetivos principales de un alquimista. No se lo pueden perder, échense un clavado, al igual que las radionovelas que de verdad están increíbles. No saben toda la producción de sonidos que tenemos en esa sección. Así que por favor, denle share, me gusta, suscríbanse, todas esas cosas que hacen en YouTube y en sus plataformas de podcast. Sí, denle la campanita, denle share a todo el mundo, díganle a su abuelita que escuche el podcast, está bien bueno. Y las radionovelas, y pues éntrenle, disfrútenlo. Gracias por unirse de la intriga junto a nosotros. Y pues, sin más preámbulos, damos la bienvenida al capítulo 29 de El Hubiera Existe. Que lo disfruten. ¡Que lo disfruten! Siempre nos han inculcado que el ser humano es una creación de Dios o para algunos otros de una evolución del simio. El punto de vista religioso dice que Dios creó al hombre en el sexto día y que más tarde la mujer es creada de la costilla del hombre. En el lado de la evolución se explica que el ser humano viene del mono. El homínido fue evolucionando en sus etapas hasta llegar al Homo sapiens, que es lo que se conoce como el ser humano en el presente. Hoy les vengo con una teoría que es estudiada recientemente. Digo recientemente porque es algo que viene creciendo desde hace como unos 50 años, ¿no? Que plantea que el ser humano es una creación de extraterrestres. El tema que abordaremos hoy, el ser humano es una mutación extraterrestre. ¡Pum, pum, pum, pum! Güey, ¿qué título tan dramático, güey? Sí, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar porque esto es un chingo de tema. Yo les recomiendo que busquen mucho, se ilustren, porque es un tema que es, o sea, bueno, hay gente dedicada a esto y se siguen encontrando cosas, ¿no? Yo les recomiendo que lo estudien por su cuenta porque es un tema súper interesante. Pero empecemos por el principio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre mutación
y alteración genética. ¿Cuál es la diferencia entre mutación y alteración genética? A ver, Quique, cuéntame. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué crees que es eso? Entre mutación y alteración genética. Y alteración genética. ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente la alteración genética tiene que ser hecha o manifestada por alguien superior, en el cual pues se tiene que modificar el ADN, ¿no? Literal. Sí. ¿No? Tiene que haber una mano ajena al propio ciclo, ¿no? Natural, por así decirlo. Correcto. O sea, es algo artificial, entonces. Es correcto, podría denominarse algo artificial. Ajá, por ahí va, exacto. ¿Y mutación? Y mutación es una adaptación, ¿no? Natural, en el cual, pues, en la época antigua, pues, por ejemplo, los animales tuvieron que adaptar y tener mutaciones para diferentes cosas. Para el frío, para la caza, para sobrevivir bajo del agua. Son este tipo de alteraciones genéticas que va a tener memoria en algo que se llama transgeneracional, ¿no? Perfecto, eso mismo es. Estamos hablando de que mutación... ¡No mames! ¡Qué cabrón soy, güey! Estamos hablando de que es algo así, exacto. O sea, mutación es algo natural, que ocurre, pues, obviamente con la naturaleza y todo. Ajá. Y la alteración genética es creada por el ser humano por cosas artificiales, ¿no? Uh-huh. Perfecto, excelente. Seguimos. ¿Qué es el ADN, mano? El ADN está dentro del núcleo de una célula. Uh-huh. Y básicamente, o sea, en arroz y habichuelas, en simple, para que todo el mundo entienda, básicamente es un contenedor de información hereditaria de cada ser vivo. Fun fact: en Puerto Rico se llaman habichuelas, en México se llaman frijoles. Pues, exacto, arroz con frijoles. Esta información es bien importante saberla porque aquí vamos a hablar, pues, de cambios genéticos, güey, así que es bueno atacar esto para que, pues, la gente sepa. Uh-huh. Seguimos. Es importante saber que existe muchísima información de esta civilización extraterrestre, así que daré una pequeña información general de la historia, pero me enfocaré en los aspectos de la creación humana. Les exhorto a leer más sobre la historia sumeria, que es espectacular, es riquísima. Sí, es la base de toda civilización actual. De toda la civilización, ¿no? Es lo más viejo que hay. Que se puede comprobar, ¿no? Que se puede comprobar. Correcto. Por ejemplo, es la escritura más antigua. Exacto. Ahora mismo, en la data que tenemos, es lo más atrás que tenemos grabado, ¿no? Uh-huh. Documentado. Uh-huh. Documentado. Ok, pues mira, la historia de los Anunnaki. La historia de los Anunnaki es mega complicada, pero les doy una base genérica. La historia de los Anunnaki se basa en tres seres que yo les voy a yo no voy a entrar tanto en uno de ellos, voy a entrar en más en dos, que son el papá y dos hermanos, güey. Que es la leyenda sumeria, ¿no? Que es la leyenda sumeria, güey, sí, esos son ellos tres son la pirámide que forja todo lo demás, güey, o sea, ellos tres son los más importantes. Y se sabe de esta leyenda porque está en los escritos sumerios. Los sumerios mencionan a estos seres uh-huh. como por encima de todo, ¿no? Exacto, correcto. Los Anunnaki son seres extraterrestres provenientes del planeta Nibiru, un planeta que le da la vuelta a la Tierra cada 3.600 años. Los Anunnaki llegaron a la Tierra en busca de oro para llevarse su planeta y arreglar la capa de ozono. Estamos hablando de que ellos tenían un problema en su planeta. No se cuenta que la Tierra tiene un hoyo enorme en la capa de ozono. Su capa de ozono es como diferente y necesitaban oro para restablecer su atmósfera o se iban a morir, güey. Entonces se fueron a otro planeta a buscar oro. En ese caso, pues en el de nosotros. Al necesitar mano de obra para sus labores mineras, los Anunnaki utilizaron a los seres más avanzados que ofrecía el planeta Tierra. De aquí surge la histórica creación del ser humano. En la historia Anunnaki existían dos hermanos llamados Enki, señor de la tierra, y Enlil, señor de la tormenta o señor de los cielos.
Estos personajes y sus familias a lo largo de la crónica sumeria tendrán múltiples batallas y guerras que cambiarán y forjarán las futuras civilizaciones antiguas que conocemos. Cuentan las escrituras cuneiformes que Enlil era el general encargado de todo el proyecto para extraer el oro y Enki era el encomendado a trabajar con los aspectos administrativos o cosas de laboratorio, comida, seres vivos, etcétera. O sea, haz de cuenta que Enlil era el CEO y el exacto, güey, era un outsourcing eso, güey. Exacto, y Enki es el presidente, güey, que se encarga de entrarle, ¿no? Sí. Hablaba de 3 personajes. Estoy enfocándome en estos 2 porque estos 2 son los más importantes, ¿no? Pero hay un tercer personaje que es el más poderoso, pero que es demasiado complicado, es demasiado largo, lo dejamos por otro episodio, pero son 3, son Anu, es el papá de Enki y Enlil, y Anu es el rey que vive en Nibiru, güey. O sea, haz de cuenta que Anu envía a sus hijos, Enki y Enlil, para, iba a decir Puerto Rico, para la tierra, para la tierra, a buscar oro, güey. Entonces, literalmente, pues, manda a sus hijos y sus hijos se hacen, pues, ya las civilizaciones acá y todo, ¿no? Y él se queda allá. Eres el papá de los pollitos, ¿no? También, fun fact, de esta leyenda, de esta necesidad de tener oro, se dice que son los principios de la importancia que le damos nosotros actualmente a este mineral. O sea, exacto. ¿Por qué no se devalúa? ¿Por qué tanta mamada con el oro, obsesión, ¿no? O sea, correcto. Pues de ahí es que empieza esa obsesión por el oro, ¿no? Porque es un mineral que es mega importante para esas entidades y no económico, sino a niveles ya, pues, de salvación planetaria, ¿no? Para que la extracción del oro en la Tierra fuera más fácil y eficiente, Enki altera genéticamente a los homínidos de la Tierra para hacerlos inteligentes y pudieran trabajar mejor junto a los Anunnaki. Esto crea al Homo sapiens. Sí. O sea, él llega aquí, hace una alteración a los homínidos que hay, que ya sean monitos pequeños o grandes, o como lo más avanzado que había aquí en ese momento, ¿no? Y los crea con el propósito de que los ayuden a extraer minerales y a trabajar y a construir, ¿no? No, para que se den un poquito la idea de cómo eran estos seres Anunnakis, las tablas sumerias los indicaban como sujetos que medían aproximadamente 3 metros y medio de altura. Sí, eran gigantes. Eran enormes estos cabrones. Y parece ser que cruzaron su ADN con el de los homínidos, justo como mencionas, pues dieron lugar a distintos seres, ¿no? Unos más fuertes y otros más inteligentes. De ahí correcto. La teoría de por qué unos son los sapiens y otros son los neandertales. Exacto. Sí, la creación de estos seres fue como una etapa experimental. Obviamente el Homo sapiens que se creó en ese momento no somos nosotros. Era algo parecido a nosotros, pero no completamente, porque fue una etapa literalmente de experimentación de parte de ellos. Me imagino que después de generaciones, pues ya... Sí, o sea, hicieron los neandertales, dijeron, o sea, sí están muy fuertes estos güeyes, pero también pendejos, güey. Exacto. Mejoremos. Estamos hablando de que esto pasaron miles de años, brother. Estamos hablando de hace 20,000 años atrás, ¿no? Sí. Enki era científico y según las investigaciones antropológicas se considera que fue el ser que primero manipuló el ADN de los homínidos primitivos viviendo en la Tierra en esos momentos hace más de 20,000 años, que es lo que te comentaba. El objetivo era crear el Homo sapiens con un nivel intelectual y de comprensión mayor. Para eso utilizó los genes de su propia raza y los mezcló con los homínidos, creando una raza híbrida. Por eso también se conoce como el creador de la humanidad. Eso quiere decir que Enki pues fue Dios, güey. Ay, no. Es un tema tabú. Es que sí hay algo de eso, güey. Sí hay algo de eso. De hecho, en las tablas sumerias también está narrado algo que parece ser como el diluvio de esto de Noé, güey. Lo tienen narrado ellos, porque hubo un punto en el que hubo como una sobrepoblación de estos pinches
sapiens y neandertales, Ujú. dijeron, no mames, la estamos cagando, se están reproduciendo un chingo, la estamos cagando, hagamos un diluvio. Sí, hagamos vamos un a diluvio. perder el control de ellos porque son muchos, ¿no? Exacto, güey, exacto. Entonces, se narra que ellos provocaron un diluvio en el cual pues se iban a provocar pues la muerte de la mayoría de la población. Sí, las crónicas de Gilgamesh Ajá. se llama, sí, muy, muy Que es conocido interesantes. como el diluvio universal. Los puntos de vista de los hermanos Enki y Enlil respecto a este experimento genético eran completamente diferentes. Enlil quería que esta nueva raza híbrida fueran esclavos, pero en la mente de Enki, los Homo sapiens iban a ser parte de los Anunnaki, iban a ser sus ayudantes, ¿no? Entonces ya vemos aquí pues un choque de ideologías, ¿no? De estos dos grandes seres. El Güey, Link, que era son los líderes actualmente, güey. Está el güey que dice que está encima y el otro que dice, no, brother, hay que liderar mejor. Exacto, sí, vamos a llevarnos la fiesta en paz, vamos a tratarlos bonito y que nos traten bonitos a nosotros y chido. Y el otro, no, güey, estos pendejos son inferiores, hay que darles en la Una madre. problemática que venimos arrastrándola desde tiempos remotos y seguirá. Y seguirá. La desigualdad, ¿no? Por ahí para abajo, claro que sí. La ingeniería genética no es una obra de un dios omnipotente. Es un proceso bioquímico de una tecnología como la que tiene el ser humano en la actualidad. En las tablillas sumerias no hablan de genética de una forma científica moderna, pero sí describen la mezcla entre Dios y humanidad en una especie de molde de arcilla que posiblemente sea una probeta de laboratorio en dibujito, güey. No mames. Sí, güey, está espectacular. A mí me encanta eso, güey. Ok. Cabe decir que toda esta historia tiene muchas conexiones con la Biblia, güey, que era lo que veníamos diciendo. Todo. Se dice que el laboratorio donde Enki pudo haber estado creando los Homo sapiens es el famoso jardín de Edén, güey. Que de hecho dicen que el jardín del Edén puede haber sido entre los lagos Tigris y Éufrates, ¿no? Donde estaba Babilonia y Mesopotamia y todo eso. Mesopotamia. ¿No? En el libro perdido de Enki, escrito por Zecharia Sitchin, que es uno de los más las eminencias en estos temas, él fue el que estudió por muchísimos años estas tablas y las fue pues desarrollando y descifrando y codificando y todo, ¿no? Se narra la creación de Adamo, que podría claramente ser el famoso Adán del Antiguo Testamento. Sí, total, güey, se llama Adamo. Adamo. No, pues sí, güey. Es el mismo güey. En la interpretación de Zecharías también podría haber similitudes con Tiamat, que sería la Eva al lado de Adamo, o sea, Adam, Sumeria, que es inclusive el resultado de una extracción de la costilla de Enki. Significa esto que Tiamat es la mujer creada por la costilla de un hombre, pero en este caso en las tablillas cuentan que el mismo Enki saca de su costilla, o sea, saca de su misma genética a la mujer, güey. Es lo mismo. Que es lo mismo, güey, es lo mismo. Es lo mismo, se me hace que no sé, acuérdense que la Biblia es un empastelado de muchos testimoniales. Claro, de muchas historias y todo. Seguramente alguien encontró otra de la teoría, existe, alguien encontró estas tablillas y las reinterpretó, güey, a su pinche manera, ¿no? Ajá. Adamo. Está brutal. En otras palabras, una extracción y mezcla genética con el objetivo de poder transmitir la fuerza procreadora que no estaba presente en Adán y Eva, güey. Esto significa que al ponerle genética Anunnaki al DNA de los homínidos, hacen que el homínido pueda reproducirse y pueda seguir pues creando los Homo sapiens, güey. O sea, los equipan con el potencial y con el poder de poder reproducirse, güey, y seguir pues
modificando el ADN, güey, por su cuenta. Estos güeyes provocaron una pinche plaga, güey. Literal, güey, literal, crearon un virus que se llama la raza humana, güey. Así como dice Smith en Matrix, ¿no? Ajá. Finalmente, podemos decir que el ser humano podría haber tenido un origen completamente diferente al que conocemos. Podríamos decir que nuestros creadores pudieron haber sido extraterrestres que nos crearon para ayudarnos. La raza humana es el resultado de una tecnología extraterrestre avanzada. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Boom! ¿Cómo lo ves, brother? Pues es que hace todo el sentido y toda la lógica del mundo, porque al hablar de este tipo de temas, también hay una tabla, hay varios jeroglíficos, ¿no? Sumerios, en el cual, por ejemplo, hay como un tipo árbol. Sí, que de hecho de ahí sale la Kabbalah, el árbol de la vida. Ajá. O sea, y literal está este árbol, y este árbol inclusive se narra que es la fórmula literal de cómo ser un ser humano. O sea, literal está ahí la pinche fórmula. Esta imagen, literal, es como un arbolito. Ah, sí, exacto. Ajá. De sumerio, ¿no? Se ven aquí a 4 seres que literal están forjando algo, ¿no? Están creando algo. Inclusive se puede denominar arriba como en la religión el Espíritu Santo, pero lo interesante es este arbolito que tiene 23 cromosomas. O sea, digo, 23 ramas que podrían ser referencia a los 23 cromosomas del ADN. Entonces se habla que esto inclusive fue la fórmula para ser un humano, brother. Aquí también todo el sentido de la vida me hace que al no existir un salto evolutivo, no, más bien, al no existir una continuidad evolutiva como lo propone Darwin, claro. De repente pues sí son monos, monitos, monotes, y de repente ¡pum! Ya, güey, eres la humanidad. Sí, el famoso eslabón perdido, ¿no? Que dicen que no encuentran por ningún lado y que no hace sentido. Exacto, güey. Lo que ahí falta es el pinche eslabón perdido, güey. ¿No? Y el eslabón perdido es justo ese salto, güey. No hay nada actualmente que nos diga de dónde venimos como seres humanos real, ¿no? No hay nada confirmado hasta la fecha. Sí, todos son especulaciones y mitos y misterios y secretos y todo. Lo más claro que tenemos es esas tablillas, ¿no? De esto, o sea, podemos hablar infinidad de tiempo porque esto es una batalla campal. Estos dos hermanos se la pasan guerreando, se la pasan discutiendo, familia al fin, ¿no? Que se quieren matar. Okay. Y estos señores crean sus hijos, crean sus diferentes familias y cada hijo se cree más chingón que el otro y también se siguen peleando por generaciones y generaciones y generaciones. Pero uno de los más importantes que ayudó a Enki a hacernos a hacer el Homo sapiens y a ser independientes y así a darle como más apoyo a la humanidad fue Ninjishida, se llama Ninjishida o Tot, que es el dios que se le atribuye en Egipto como Tot, que en los griegos se atribuyen como Hermes. Es el hijo de Enki y él también es una persona que está bien enfocada en ayudar al ser humano y él es el que también dicen que es Quetzalcóatl en México, güey. Quetzalcóatl. Lo llaman de diferentes maneras. Es que todavía todo viene puta, güey. Si esto hubiera existido, o sea, todo viene de ahí, güey, y podemos responder muchas preguntas, solo no se ha podido confirmar, ¿no? Sí. Pero aparentemente, pues todos los dioses y todos los sapiens, todo este conocimiento, todas las culturas tienen esto en común, todas miran hacia arriba y parece ser que estos dioses son los hijos o la descendencia de los Anunnakis, güey, literal, güey. O sea, no, y claramente tú puedes ver muchas repeticiones en muchísimas civilizaciones que casi es lo mismo, güey. En India, ¿cómo se llama?
Vishnu también, o sea, hay infinidad de los dioses mexicanos, los dioses de los mayas y de los aztecas también, o sea, tienen muchísimas cosas que provienen de Egipto y de diferentes otros lugares. Los dioses egipcios también tienen infinidad de similitudes con los dioses sumerios, y todo esto es como una copia, o más bien como una interpretación generacional de los dioses a medida que pasa el tiempo, güey. Está súper, súper interesante, súper chido. Y cada vez se sigue encontrando más información, mano. O sea, cada vez nos siguen confirmando más y más que de que el ser humano proviene de fuera de la Tierra, güey. Estaría muy cabrón, güey, que se llegara a comprobar en algún momento. Cabe decir que todavía, los científicos siguen buscando el famoso planeta X. Nibiru no se ha encontrado en ningún lado. Si existe, porque pues, hay muchísimas hipótesis, ¿no? Unos hablan de que era un planeta que chocó con otro planeta y creó el cinturón de asteroides y toda, ¿no? Hay infinidad de teorías, pero la más fuerte está bien lejos, güey. O sea, le da vuelta al sol, bien, es muy, muy largo el trayecto y no lo vemos pues seguido, güey. Entonces la humanidad se ha olvidado del planeta, güey. De hecho, las teorías de los reptilianos también viene de los Anunnakis, güey. O sea, también vienen en este ciclo de experimento. Sí, es una variante, ¿no? En el cual, un híbrido pues, diferente. En lugar de hacerlo con un homínido, lo hicieron con un reptil. Que también hay muchas pruebas en la comunidad de Egipto, ¿no? En los egipcios, en las tablillas egipcias, donde están estos como serpientes gobernando o en altos mandos, y pues se narra que ellos tuvieron que crear una raza que fuera muchísimo más inteligente y dominante para tenerlos bajo control, ¿no? Oye, pero es bien interesante lo que me dices de esto, brother, porque estamos hablando de las mutaciones, ¿no? Entonces, si te fijas, en muchas antiguas civilizaciones, se ve claramente, por ejemplo, en las quimeras, en el dios Anubis, que era mitad de perro y mitad de humano, en Osiris, que era como un búho o una cara de halcón, y todo eso te das cuenta de que Horus, perdón, que era siempre una mezcla con animales, güey, siempre era una mezcla con cosas, ¿no? Entonces, pues claramente en esa... A lo mejor sí era literal, ¿no? O sea, a lo mejor era literal, güey. A lo mejor era literalmente una mutación. Como metafórico, ¿no? Estas similitudes con animales, con el reino animal, pero a lo mejor sí es tal cual, güey. No, sí pudieron haber sido parte de los experimentos fallidos, güey, ¿no? O sea, a lo mejor tratando de crearnos, hicieron toda esta rama de seres que están por ahí, güey. Y bueno, pues esto también de transmutaciones habla mucho de esta ciencia primeriza de la alquimia, güey. Claro, ¿no? claro. Esto de la transmutación del oro, o sea... Es una alteración genética, güey, literal. Ajá. Y tal vez por eso ya no hay antecedentes de los Anunnakis, güey. Lograron llegar a ese acceso, lograron convertir cualquier metal en oro, y por eso ya no están pues, aquí, ¿no? Con la necesidad. No se sabe. Es pura química, güey. Uno es una alteración genética en células, el otro es una alteración molecular, ¿no? Entonces, es bien interesante, mano, porque literalmente cosas que nosotros aprendimos y que están ahí científicamente, pues, mano, fueron a lo mejor cosas que nos trajeron los extraterrestres, güey, ¿no? Esas tecnologías, Aquí la pregunta sería, ¿cuándo se confirmaría toda esta información? ¿Vendrán pues sí, algún día? No sé. Yo creo que están aquí, güey. Yo creo que estos güeyes no se han ido. Pero ya como... Y están con forma de AMLO, ¿no? Y de Trump. O de sí, de seguro los líderes de esta sociedad debe tener vínculo con los Anunnaki, güey. Definitivamente. Es bien raro porque también si te pones a ver cómo está formada la civilización, como está ahora,
pues no ha cambiado, güey. El código Hammurabi de hace 5,000 años atrás es casi exacto como seguimos utilizando las leyes y las cosas, Sí, la es ética y la la base. moral, ¿no? De la civilización de ahora, güey. O sea, Sí, de qué es lo bueno y qué es malo, qué es lo éticamente correcto y lo éticamente incorrecto. correcto. Entonces, está chidísimo porque te puedes, o sea, literalmente te puedes ver que extraterrestres nos trajeron, hicieron la civilización y nos dieron también las herramientas para, pues, para seguir, para dirigirnos, ¿no? Y Para seguir como sociedad, güey. para seguir como sociedad, que la sociedad misma puede haber sido una tecnología, güey. Total. Que nos dieron una herramienta tecnológica, ¿no? Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pues, como siempre, la última palabra la van a tener ustedes. Muchas palabras van a tener. Mucha información. Coméntanos, ¿no? Aquí en la caja de comentarios, ¿qué crees tú, no? ¿Qué crees? ¿Somos descendientes o no de los Anunnakis? ¿Qué piensas? Abre debate. Y pues nada, gracias por morirse de la intriga junto a nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, no saben todo el contenido de valor que compartimos por ahí. Ayúdanos a seguir creciendo. Y pues esto fue El Hubiera Existe. Y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente. ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera? Muchísimas gracias.